simplemente pues la longitud susceptible de pandearse o de salirse de su plano original, pues realmente sería toda la longitud de la columna. Entonces, me gustaría que comenzaran ustedes revisando este ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué se imaginan? ¿Qué sería lo primero? Ya están todos los datos, perfil, cargas, material. ¿Qué harían primero ustedes para resolver ese ejercicio y decir, bueno, la columna sí tiene la resistencia o no, esa columna no aguanta? Obtener las propiedades geométricas. Sí, primero sería, bueno, entrar al manual IMCA, obtener sus propiedades geométricas como, pues, área, ancho de patín, espesor del alma, el parámetro T mayúscula, que es el ancho que podríamos considerar en el alma para revisar el pandeo local. Y después, ¿qué procedería? ¿Qué proponen? Ya obtuvimos sus propiedades geométricas y después, a ver, vean ahí en los ejemplos pasados, ¿se recuerdan? En el anterior, no del nomograma, sino antes sería revisar las relaciones ancho-espesor para ver si vamos a tener elementos esbeltos, y si hay elementos esbeltos, hay pandeo local, y las fórmulas son un poquito diferentes. Si recuerdan, calculamos un ancho efectivo, después un área efectiva, con esto el coeficiente Q, que sería un coeficiente de reducción. Entonces, para ver si nos vamos a enfrentar a ese procedimiento, pues primero tenemos que revisar si la columna tiene elementos esbeltos. Si no tiene elementos esbeltos, se nos simplifica todo el cálculo, ¿no? Entonces, es vaciar o copiar sus propiedades geométricas, revisar el pandeo local de los elementos. Vamos a suponer no tiene pandeo local o no tiene elementos esbeltos. ¿Qué sería lo siguiente que pudieran hacer? ¿Determinar la resistencia del elemento? Ajá, ¿cómo la determinas, Marcos? Sí, está bien, pero ¿cómo la podríamos determinar? ¿En función de qué está la resistencia de una columna? Está en relación de la esbeltez. Exactamente, sería determinar su relación de esbeltez, ¿sale? En este caso, pues nuevamente vamos a tener dos relaciones de esbeltez. ¿Por qué? Porque vean, aquí en el eje menor, la longitud que puede pandearse, pues va a ser, bueno, se puede pandear toda la longitud del elemento, pero acuérdense, aquí tiene unas traves que va a impedir que se mueva, entonces se va a presentar un pandeo de esta forma, que es más seguro, por así decirlo, al que se puede presentar en el eje mayor. En el eje mayor, pues toda la longitud del elemento puede llegar a pandearse, por lo tanto, pues aquí, ¿cuánto sería la longitud efectiva? Vamos a hacerlo entre todos esta parte. ¿Cuál sería la longitud efectiva para el eje mayor, que recuerden es el eje X? Longitud efectiva me refiero a este parámetro, simplemente acá por L. K, si recuerdan, es una columna doblemente articulada o con doble apoyo fijo. Si recuerdan, el valor de K para esa columna es de 1, ¿no? ¿Qué longitud tomarían si estuviéramos revisando el pandeo alrededor del eje X? Que acuérdense, aquí nos dice, ¿sabes qué? Se va a pandear de esta manera. Entonces, ¿cuánto mide esta longitud?
7.8. 7.8, ¿sale? Entonces sería 7.8 metros. Y esa sería la longitud que nosotros vamos a tener aquí. Entonces sería, si quieren ya para en centímetros, 780 centímetros. Es decir, la K por L simplemente será igual a ¿cuánto? A 780. K por L, y aquí lo voy a poner como subíndice, ahora sí, en dirección X. ¿Qué va a pasar con esa longitud efectiva? Acuérdense, todavía no estoy calculando la relación de esbeltez, ¿eh? Simplemente la longitud efectiva ahora en Y. Pues K, si ven la columna de arriba o el segmento de la columna superior o el segmento inferior, la K sigue siendo igual a 1. ¿Y qué longitud vamos a considerar aquí para revisar el pandeo? Pues como tenemos este apoyo intermedio, pues realmente tendríamos cualquiera de las dos. En este ejemplo, pues la longitud o la altura de entrepiso sigue siendo la misma. Entonces, para la revisión en dirección Y, simplemente vamos a tomar la mitad de esa longitud, es decir, K por LY será de 390. Y ahora sí, ya tendré que calcular la relación de esbeltez en dirección X, en dirección Y. ¿Y cuál es la que nos va a regir en el diseño o en la resistencia? ¿Qué es más crítico en las columnas? ¿Una relación de esbeltez alta o baja? Baja, ¿no? ¿Alta? Hay dos propuestas, alta o baja. ¿Quién apoya a Aldo y quién apoya a... ¿Alta? Bueno, sí, alta acuérdense. esbeltez. Exacto. Ese es más crítico. Entonces siempre vamos a estar revisando o diseñando para la relación de esbeltez más grande. ¿Sale? La pequeña pues no nos o sea, no tendríamos por qué preocuparnos. ¿Por qué? Porque si nosotros proponemos un perfil para la relación de esbeltez más crítica que nos están dando, en el otro sentido no va a tener el mayor problema y va a tener un buen comportamiento y buena estabilidad. Entonces, sí me gustaría que fueran aventajando. Acuérdense, lo primero es, pues, las propiedades geométricas, ¿no? Vaciar las propiedades geométricas del perfil. Después dijimos que era revisar las relaciones ancho-espesor, ¿no? Propiedades geométricas. Entonces son propiedades geométricas, sería revisión posteriormente de las relaciones. Propiedades geométricas, quedamos que íbamos a usar el área total. Ahí en el manual hay un parámetro que ya nos dan, o una columna, que es BF entre 2TF, es decir, ya nos dan la relación ancho-espesor del patín. Para no estar haciendo nosotros la división, pues ya la traen ahí, ¿no? E incluso traen una que dice D entre TW. Ese sería realmente la relación ancho-espesor del elemento atiezado, que es el alma más crítica. ¿Por qué? Porque están considerando al ancho de la placa como si fuera la totalidad del perfil. Y acuérdense que el ancho de la placa, de acuerdo a la tabla B41A o 41B, nos decía que era prácticamente saliendo de la curvatura de unión de patín y alma. Es decir, es más pequeña. Pero si quieren considerar la del manual y aún así sale que es menor que lambda R, lo pueden hacer. Si en un dado caso les diera un resultado mayor, bueno, pues entonces ya se enfocan y lo revisan con la T mayúscula, que es esto que les estoy acotando ahorita. ¿Vale? Pero les digo, en el manual viene
el parámetro o la columna D entre TW. Que pudieran usar. Les digo, si les da menor que lambda R, pues no hay problema. Entonces sería área, ancho, relación ancho-espesor del patín. Si quieren, ahí mismo verifiquen esta D entre TW. Y si no, pues de una vez pasamos los datos. T mayúscula, TW. Aquí vamos a ocupar el radio de giro en X, el radio de giro en Y, que también ya está tabulado. Y esas serían todas las propiedades geométricas. Después comentamos que se tendría que hacer la revisión ancho-espesor, ¿no? Esto aquí sería revisión de las relaciones ancho-espesor, que acuérdense es lambda, y que sea menor o igual, o verificar que sea menor o igual que lambda R, ¿no? Tanto para patín como para el alma. Para patines y para el alma. Creo que se me movió un poquito el punto, pero... Entonces hay que verificar, ¿hay pandeo local o no hay pandeo local? Después, ¿qué se tendría que hacer? Bueno, dependiendo de esta revisión, ya sabremos si pues tendremos un procedimiento un poquito más largo para la revisión o si será algo más sencillo, ¿no? Entonces revisamos esto. ¿Qué seguía? Dijimos calcular o determinar las relaciones ancho-espesor. Perdón, cálculo de la relación de esbeltez. No, en X y en Y, ¿no? Cálculo de relación de esbeltez. Con ese cálculo de la relación de esbeltez, es más, le voy a poner relación de esbeltez, cálculo de KLR crítica. O bueno, ambas, en ambas direcciones. Y obtener la más crítica. ¿Por qué? Porque con la más crítica, pues vamos a obtener el esfuerzo al pandeo flexionante. Y con ello vamos a obtener la resistencia a la compresión. Para compararla con quién, aquí sí tendría que ser mayor o por lo menos igual a la carga última. Acuérdense, esta carga última, como es una estructura del grupo B, pues simplemente sería 1.3 de la carga muerta más el 1.5 de la carga viva. Déjenme dar acceso. A ver, entonces, ¿alguna pregunta? Les digo, ahorita no voy a desarrollar yo el ejercicio, sino más bien los voy a dejar que ustedes lo desarrollen, pero si hay alguna duda, bueno, pues ahorita me lo comentan y tratamos de irlo solucionando. ¿Algún comentario, duda, queja? La profesora. Creo que no, pero Ahora entonces vayan intentándolo y ahorita después lo comentamos, ¿no? Voy a apagar mi micrófono, pero sigo aquí enfrente del monitor.
Profesora, Ahí voy, es que no podía desactivar el micrófono. Sí, dime. una pregunta. Para obtener las propiedades geométricas, dijo que era un IR de 356 por 79, pero estoy buscando en el manual, y lo único que encuentro, el más próximo es 356 por 78.9. Tomo ese, ¿verdad? Ok, sí, por favor. Sí, tienes razón. Gracias. De nada. Ya le corregí ahí. Sí, gracias. Profesora, ¿sí me escucha? Sí. Ah, es que hace rato como que no me escuchaba. Oiga, una pregunta, profesora, para poder obtener la revisión de ancho espesor, ¿cuál caso tomamos para el alma? Sería para perfiles, sí. Acuérdense, es la tabla donde únicamente debe de aparecer lambda R. Porque hay pegadito, bueno, la continuación de la tabla también habla para las relaciones ancho-espesor de elementos
en compresión debido a esa flexión, que son las que vamos a ver en la siguiente unidad. Pero en este caso es donde únicamente aparece lambda R y serían los elementos atiesados. Entonces podemos utilizar el caso 12 sin ningún problema. Déjame, ¿cuánto te da el caso 12? Déjame, apenas voy a abrirlo. Pues no lo he hecho, pero es que estaba checando cuál caso tomar. Pero el que más se le asemeja es el de las almas con secciones y doblemente simétricas. Ajá, exacto. Ok. De todas formas, ahorita estoy abriendo el IMCA para que no haya problema. Pero sí debe de ser ese. Sí, es el caso 12. Almas de secciones y doblemente simétricas. El 1.49, ¿no? Por la raíz de E entre F y Y. Sí. Sí, es correcto. Y por ejemplo, para los patines, igual se toma el caso 1. Sí. Sí, Ok. es el caso 1, el que hay que considerar. ¿Llevan ahí en la relación ancho-espesor? Los demás. Porque Sí, Paola profesora. sí. Sí. Ah, ok. Ahorita ya vemos si sí es esbelto. Bueno, si tiene elementos esbeltos o no.
Profesora, una Sí. pregunta. Si para la revisión para el alma y el patín, ambos me salen, o bueno, cumplen sus igualdades, ya no existe el pandeo local. Entonces, se prosigue a revisar los elementos que tiene, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, lo que hicimos en un ejemplo, que revisar el I3, algo así. En Sí, este el cálculo caso, de KL entre él. exactamente, es el cálculo de la relación de esbeltez. En este caso, son diferentes relaciones de esbeltez. Una, la longitud efectiva para Y es de 390, será dividirlo entre su radio de giro en y calcular la relación de esbeltez en X con el 780 entre el radio de giro que le corresponda. Y les decía, hay que tomar la más grande, ¿sale? Para estar dentro del lado de la seguridad. De esas dos relaciones de esbeltez que ustedes determinan, tomamos la más grande y se calcula el esfuerzo al pandeo flexionante, esta FCR. Lo pueden hacer con las fórmulas, o si recuerdan, les publiqué en el tablón del Classroom unas ayudas de diseño en las cuales ya estaban calculados esos esfuerzos. Y únicamente tendrían que entrar con... Espérenme, ayudas en compresión. Sí, se llama así, ayudas compresión. Que se recuerdan, entraban con la relación de esbeltez y dependiendo del acero, ya obtenían directamente ahí el esfuerzo FCR. Y ya con dicho esfuerzo, bueno, pues simplemente lo multiplicamos por, si recuerdan, es el factor de resistencia y el área total. Aquí voy a borrar un poquito la pizarra. Bueno, más bien la voy a complementar, ¿no? Aquí se recuerdan ya la resistencia de diseño a compresión es igual al factor de resistencia, que es 0.9. De nuevo ya lo ponemos. 0.9 por FCR y por el área gruesa. Área gruesa o área total de la sección transversal. Y les decía, aquí siempre se tendrá que cumplir que la resistencia de diseño sea mayor o cuando menos igual a la carga última para poder aceptar un diseño, ¿no? Y esa carga última, como era una estructura del grupo B1, es decir, no es una estructura de gran importancia, sería 1.3 de la carga muerta más el 1.5 de la carga viva. Profesora, pero para hacer todo el cálculo final de KL se necesita tomar alguno de los ejes, ¿no? El KLY o el KLX. En este caso, ¿cuál tomaríamos? ¿El mayor? Más crítico, que es el mayor. Ajá. En X. ¿En X les dio el más grande?
Pero sería con el de inercia, ¿no? No, más bien ahí, acuérdense, no es con la longitud efectiva. Esto que se está viendo, que pusimos aquí es la longitud efectiva. Nosotros tendríamos que tomar la relación de esbeltez más grande, ya sea en X o en Y. ¿Cuánto tienen de radio de giro en X? En X es de 15 centímetros. ¿Y en Y? 4.9. Ok. ¿Ya calculaste las relaciones de esbeltez en X y en Y? Porque, por ejemplo, en Y, que sería 390 entre 4.9, les da una relación de esbeltez de 79.6, ¿no? Y en X les da de 52. Tal, entonces, según los resultados que yo obtuve, la relación de esbeltez más crítica es alrededor del Y, el eje Y. ¿Sale? No confundamos ahorita la longitud efectiva, que es el KL, con la relación de esbeltez. Porque la KL o la longitud efectiva ahorita, pues la más grande está en Y, pero su relación de esbeltez es más pequeña. Por el radio de giro tan grande que tiene en el eje X este perfil. Profesora, el de Y lo dividió 390 entre 4.9, ¿verdad? Sí. Y el de X por 4 lo divide entre 15. El de... Pues el 780, que es la longitud efectiva. Porque acuérdense, alrededor del eje X no tenemos ningún elemento que le impida tener este pandeo o doble pandeo, ¿no? Sino nada más es un solo pandeo, pero la longitud es más grande. De hecho, ahorita que estoy viendo ese ejercicio, vamos a hacer, en el modelo que les pasé, les dije que ese lo íbamos a, bueno, les iba a generar yo un modelo donde se viera pues si valga la redundancia, la modelación en el SAP. Y ahí vamos a quitarle la losa. ¿Se recuerdan? Tenía dos niveles en un solo claro, en un solo cuarto, en un solo espacio. Ese lo vamos a manejar a doble altura para precisamente ver estas cuestiones. Entonces ese modelito yo se los actualizo, pero simplemente le voy a quitar la losa, un tablero de losa en la esquina, ¿no? Donde están los dos niveles, ahí en el tablero intermedio o la losa intermedia, la voy a borrar. Entonces, ¿cómo van a ver de aquí? Si me pueden decir cuánto les dio, bueno, ¿qué área tiene el perfil? 100.7. 100.7, ok, 100.7 centímetros cuadrados. La relación del patín, ¿cuánto les dio lambda? Es decir, BF entre 2TF fue de ¿cuánto? 6.2. 6.2 y que fue menor que lambda R de...
Entonces, ¿cuánto les dio, muchachos? El BF entre 2TF ya se los daba directamente en el manual Inca. Lambda R, bueno, pues tenían que haber determinado o realizado la operación esta de punto 56, pues la raíz de E entre F y Y. Profesora, perdón, ¿podría repetir cómo se sacaba ese dato? ¿Cuál de todos? Lambda R. Lambda R. Lambda R viene en su tabla B41A. Y habíamos comentado que viene tanto para elementos atizados como para elementos no atizados. El elemento atizado es aquel que está soportado, ligado a algún otro elemento perpendicular a él, es decir, que tiene soporte en sus dos extremos la placa. En el caso del alma está soportada por el patín superior y por el patín inferior. Entonces ahí viene incluso la figura o el croquis y dónde hay que considerar el ancho de cada elemento. Entonces de esa tabla se obtienen esos valores máximos de lambda R. Que les digo, para el patín es de, ¿cuánto les dije? Acabo de decir, punto 56 por la raíz de E entre F y Y. Esa tabla que les comento está en el manual LIMCA, en la página del archivo de en PDF, está en la página 172. Gracias, profesora. De nada, del manual LIMCA está en la 2-66. Profesora, perdón, se me había ido la internet. Una pregunta. Aquí, por ejemplo, ya ve que estaba diciendo de que la relación de esbeltez es la que salga mayor, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, ya ve que en lo de las propiedades geométricas también te da lo que es su inercia en X y en Y, se toma igual, también lo podemos hacer así, ¿no? Se toma la que es menor. Es que igual es en Y. Ajá, lo que pasa es que en este caso, cuando tenemos bueno, en este preciso, cuando tenemos longitudes efectivas diferentes, hay que analizar o calcular las dos relaciones de esbeltez. Nosotros podríamos decir el eje débil es el eje Y de antemano, ¿no? O ya mentalmente yo sé que es donde tiene menor inercia y va a tener menor resistencia también. Pero habrá ocasiones a lo mejor en la que quizá estos soportes laterales que tenemos aquí a 3.9 estén más pegaditos y la relación de esbeltez en Y no sea tan crítica como la relación de esbeltez en X. Por eso les digo, en estos casos sí hay que calcular en los dos sentidos y tomar la más grande. Aquí también coincidió que la relación de esbeltez crítica es en el eje Y. Pero les digo, hay que calcularla de las dos formas, ¿no? Ok, gracias. De nada.
¿Cómo van? Profesora, para la fórmula de lambda R es la de 0.56 por raíz de E sobre FY. La letra E, ¿de qué valor o cómo la determinamos? Acuérdense, E es el módulo de elasticidad del acero y es igual a 2.040.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De nada. Entonces es 2.040.000. A mí me sale 15.90 por hora. 6.2 mayor que 8. Ok. 15.90. O sea que sí cumplen, no hay pandeo local en el patín. Este es de 15.9. Ok, eso significa, acuérdense, si es menor, quiere decir que no vamos a tener elementos esbeltos y como consecuencia que no va a haber pandeo local en el patín. Hay que hacer lo mismo para el alma. Les decía, pueden ser, nos dice, es la relación ancho-espesor del alma. Puede ser el peralte, eso es lo que viene tabulado en su manual. D entre TW, ya viene una columna con ese dato. Aunque en la tabla B41A nos dice el ancho del alma deberá considerarse como la distancia que existe entre curvaturas, por así decirlo, de la unión alma-patín. Es decir, esto que estoy aquí dibujando en color azulito, ese sería el ancho. Pero si ustedes están de acuerdo, si con D, que es una dimensión más grande, D entre TW es menor que lambda R, si tenemos T entre TW, pues nos va a dar mucho más pequeño. Entonces, para optimizar tiempo, si quieren, lo pueden hacer directo. D entre TW, verifican, no sé, que les dé, no sé, 20. Lo comparan contra lambda R.
Si es menor, continúan. Si les da quizá un poquito más grande, pues entonces verifiquen con la dimensión real o con la que debe de realizarse la revisión, que sería con la T mayúscula. Pero les digo, si D entre TW es menor que lambda R, pueden continuar sin mayor problema. ¿Cuánto les dio en el caso del alma? A mí me da de 29.36, profesora. 29.36, D entre TW. T entre TW, sí. Ah, ok, 29.36 y que debe de ser menor que lambda R de... Lambda R en ese caso, como bien decía su compañera hace un momento, era el caso 12. Lambda R para el caso del alma es 1.49 por la raíz de E entre F y E. Te da 42.31. Ah, ok, 42.31. Decíamos que, o bueno, decían, no hay pandeo local. No hay elementos esbeltos, no hay pandeo local. Entonces, ahora sí, tendríamos que calcular la relación de esbeltez. Acuérdense, deben de ser las dos y elegir la mayor. La mayor les da de ¿cuánto? 79.59. 79.59. Que igual y lo podríamos estar aproximando a 80. Si nosotros vamos con esa relación de esbeltez de 80 a las ayudas que les publiqué, vemos que para una relación de esbeltez de 80 y con acero A36, ese esfuerzo es de 1807. 1807, dejen ponerlo por acá. Este es de 1807 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, la carga de diseño o la resistencia pues va a ser igual a 0.9. Lo voy a expresar el esfuerzo en toneladas sobre centímetro cuadrado para hacer o obtener el resultado en toneladas ya directamente. Y el área que es de 100.7. Este resultado es lo que nos estaría dando como resistencia. Sería 0.9 por 1.807 y por el 100.7. $163.77. Ok, 163.77 toneladas. Y la carga última, pues tendríamos que calcularla, que es 1.3 de la carga muerta, que es 45,
más 1.5 de la carga viva, que nos decía que era de 68. 160.50. 160.50. Es decir, que esta carga última efectivamente es más pequeña que la resistente. Entonces se puede decir que esta columna, pues, al final de cuentas, la conclusión es sí tienen la resistencia para soportar esa carga última de trabajo. Bueno, más bien carga última. Entonces, me gustaría, porque ahorita como que vi que apenas estaban desempolvando algunos un manual. Bueno, desempolvando es un decir, ¿no? A lo mejor familiarizándose o buscando cuestiones de algunos parámetros mecánicos o geométricos. Me gustaría que volvieran a repetir este ejercicio o lo desarrollaran, que va a ser el último, les digo, ya de compresión, pero en lugar de considerar aquí en la base un apoyo fijo, consideraran el empotramiento. ¿Eso cómo nos va a afectar? Si recuerdan, por ahí había una tablita, no me acuerdo si la tengo aquí en la pizarra. Hay una tabla de factores de longitud, acá está, miren. Hay una tabla de factores de longitud efectiva, esta tablita. Entonces, nosotros ahorita consideramos esta, doble apoyo fijo o doblemente articulada, si lo vemos de otra manera en la columna. Pero ahora les voy a cambiar que en lugar de ser este caso de inciso D, que consideren para la columna del primer segmento o el apoyo en la columna que sea empotrado, que sea como este. Es decir, que tenga una K de 0.8. ¿Eso qué nos va a cambiar? ¿En qué nos va a cambiar de todo esto que acaban de hacer? Oye, se fue mucho. Lo único que les va a cambiar es la longitud efectiva. A lo mejor en la dirección Y, pues va a ser 0.8 por 390, ¿no? En lugar de este 1 que aparece por aquí, pues va a ser 0.8. Es decir, aquí vamos a tener tres relaciones de esbeltez diferentes. Esta va a ser KL entre RY, pero aquí la K va a ser de 0.8. La longitud, pues los 390 centímetros, ¿no? El radio de giro sigue siendo el mismo. La relación de esbeltez de este segmento superior, pues va a ser KL entre RY, pero aquí la K sigue manteniéndose como la unidad. ¿Dónde cambia? En X. Aquí nuevamente la KL entre RX. En este caso la K va a ser de 0.8, en el que les estoy proponiendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vamos a tener una columna de este tipo. Empotrada aquí abajo y con apoyo fijo arriba. Entonces, las relaciones ancho-espesor no cambian. Lo único que les va a cambiar, pues, es calcular su relación de esbeltez. Y estas últimas tres, bueno, estos renglones o esta última parte de la pizarra. Ya se trabó. Que es relación de esbeltez, obtienen su esfuerzo y su resistencia de diseño. Nada más. Entonces, nada más les pido que hagan ese ejercicio, la misma columna, solamente que está empotrado en la parte inferior. ¿Preguntas? Yo no tengo una pregunta, profesora. En este ejercicio, cuando sacamos la revisión del ALMA, en el 42.3, ¿de qué fórmula, cómo salió? De las relaciones ancho-espesor, de la misma tabla donde obtuviste del patín. Ajá. Nada más que el patín, acuérdate que es elemento no atizado. En el caso del ALMA estamos hablando de elementos atizados. Y si no mal recuerdo, o está antes o después en la tabla, pero es dentro de la misma
La misma tablita. tabla. Ok. Ajá, Gracias. ok. Pues bueno, entonces sería todo por por el día de hoy, muchachos. El viernes ya comenzamos con vigas o diseño de elementos en flexión. Ese día les voy a ver la parte teórica y yo espero que veamos también la estructuración. Porque normalmente cuando usamos vigas, digo normalmente, no es una condicionante, pero es más común tener vigas y como sistema de piso, la losacero. Entonces, la losacero de preferencia se recomienda que el claro entre apoyo de esa losacero pues no exceda de 2 metros, 2,20, ¿no? Que sería la separación máxima de las traves secundarias. Pero bueno, ya el viernes estructuramos la losa, calculamos la primera trave secundaria y esa misma trave secundaria es la que vamos a incorporar ya en el modelo y ya les estaré generando el video para mostrarles el video, cómo se hace en el SAP. Si ustedes manejan algún otro software, lo pueden hacer también ahí, modelar. Vamos a hacer, les digo, cálculos muy sencillos, no nos vamos a meter así con un análisis sísmico muy rebuscado, ni mucho menos. Pero más que nada es para verificar lo que estamos haciendo, compararlo con el programa y ver quizá algunas diferencias. Sobre todo en vigas sí hay algunas cuestiones que si no alimentamos al programa, pues él no se entera y nos va a decir, pues tu elemento no pasa y a lo mejor lo hicimos a mano y sí era suficiente, ¿no? O resistente. Bueno, entonces, con eso cerramos la unidad 4, que es elementos en compresión. Y vamos a ver la unidad 5 y 6 paralelamente, que es diseño de vigas. Bueno, flexión en vigas y torsión en vigas, nada más que lo vamos a estar viendo simultáneamente. Ok, profesora. Entendido, profesora. Bueno, pues entonces nos escuchamos el viernes. Que tengan buena tarde, muchachos. Igualmente, profesora. Igualmente. ¿Puedo subir a Classroom?